Edward Mellor ajustó los puños de su traje a medida mientras entraba en Novelty, uno de los restaurantes más prestigiosos de Manhattan. El suave murmullo de conversaciones educadas y el delicado tintineo de las copas creaban un aire de exclusividad refinada. Edward había frecuentado muchos lugares como ese en su vida, lugares diseñados para atender a la élite de la ciudad. Pero esa noche, no era el ambiente lo que ocupaba sus pensamientos, sino el opresivo silencio en su corazón, un vacío que ningún lujo podía llenar. Se deslizó en su habitual mesa de esquina, alejada del bullicio del salón principal, y asintió cortésmente al camarero, quien le entregó un menú que Edward no necesitaba. Nunca iba allí por la comida. Solo café, negro, murmuró, desestimando el menú con un gesto de la mano. El camarero se retiró rápidamente, dejándolo con sus pensamientos. A sus 55 años, Edward había construido una vida con la que muchos solo podían soñar. Como cabeza de un imperio inmobiliario multimillonario, su rostro solía aparecer en las páginas de brillantes revistas de negocios. Sin embargo, detrás de la pulida fachada y la imagen meticulosamente cultivada, Edward cargaba un peso que ninguna fortuna podía aliviar, el peso de la pérdida. 20 años atrás, su hija Ana, su luz, su alegría, le había sido arrebatada en un devastador accidente automovilístico. Era un dolor que nunca se atenuaba, sin importar cuánto tiempo pasara. Había seguido adelante, o al menos se había convencido de que lo había hecho. Pero momentos de quietud como ese hacían que los recuerdos volvieran como una marea. Edward suspiró y pasó una mano por su cabello con mechones plateados. Los años no habían sido amables, pero había sobrevivido. Eso era lo que hacía, sobrevivir. Su café, señor. La voz lo sobresaltó, sacándolo de su ensimismamiento. Alzó la vista y encontró a una joven camarera de pie junto a su mesa, equilibrando una bandeja con destreza. Ella sonrió cálidamente mientras colocaba la taza humeante frente a él. Gracias, dijo Edward, con voz áspera. La miró brevemente, con la intención de volver a sus pensamientos, pero algo llamó su atención. Un destello dorado alrededor de su cuello. La mirada de Edward se detuvo. No era la cadena lo que lo impactó, sino el colgante que llevaba, un relicario en forma de lágrima con una vibrante piedra azul en el centro. Su respiración se detuvo. Era imposible. Disculpe, dijo, su voz de repente aguda. La camarera se quedó inmóvil, sorprendida por su tono. Sí, señor, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza con confusión. Ese collar, dijo Edward, señalando el colgante. ¿De dónde lo sacaste? La joven parpadeó, llevando instintivamente su mano al relicario. Sus dedos rozaron la superficie lisa, un gesto tan familiar que un escalofrío recorrió la espalda de Edward. ¿Esto? Preguntó. Oh, no es nada especial, es algo que he tenido desde que tengo memoria. Dijeron que fue dejado conmigo cuando era un bebé. El corazón de Edward latía con fuerza en su pecho. Luchó por mantener una expresión neutral, pero su mente corría. El colgante era idéntico al que su hija Ana llevaba el día del accidente. No podía ser una coincidencia. Lo dejaron contigo, insistió, con un tono más suave ahora. La camarera sintió, su sonrisa vacilando ligeramente. Crecí en un orfanato en Chicago. Me dijeron que fue lo único que mi madre dejó cuando me entregó. Edward se recostó en su asiento, con el pulso retumbando en sus oídos. Su mente retrocedió al día del accidente, la devastación, la aplastante certeza de identificar a su hija solo por sus efectos personales. Pero, ¿y si? ¿Sabes algo más sobre tu familia?, preguntó, tratando de sonar casual. Ella negó con la cabeza, ofreciendo una pequeña sonrisa de disculpa. No, señor. Lo siento, solo estoy yo. Edward asintió distraídamente, con la mirada fija en el colgante. La camarera se movió incómoda, claramente insegura de cómo interpretar su reacción. Te dejaré con tu café.
Avísame si necesitas algo más, dijo, dándose la vuelta y alejándose. Edward se quedó solo, con una tormenta de emociones que no había sentido en años. Miró el café frente a él, sin tocar, mientras los recuerdos de Anna lo abrumaban. Recordó cómo solía correr hacia él cuando llegaba a casa del trabajo, su risa resonando por los pasillos y la última vez que la vio usando ese colgante. Sacó su teléfono y revisó sus contactos, su mano temblando ligeramente mientras presionaba un nombre. Richard Hayes, respondió la voz al otro lado. Edward, ¿qué pasa?, preguntó Richard con cautela. Edward vaciló un momento, su garganta apretada. Richard, necesito que investigues a alguien por mí. Su nombre es Jessica Thompson. Trabaja en la V, aquí en Manhattan. Averigua todo lo que puedas, de dónde viene, quiénes eran sus padres, todo. Hubo una pausa en la línea. Esto suena personal, dijo Richard con cautela. ¿Cuál es la historia? Edward cerró los ojos, apretando el teléfono con fuerza. Es solo una corazonada, respondió finalmente. Pero necesito saber. De acuerdo, empezaré de inmediato, respondió Richard. Al terminar la llamada, Edward se recostó en su asiento, su mente corriendo. ¿Podría ser posible? ¿Podría esta joven estar conectada de alguna manera con Anna? Miró al otro lado del restaurante y vio a Jessica atendiendo otra mesa, sus movimientos gráciles y sin pretensiones. Había algo en ella, algo que tiraba de las partes más profundas de su corazón. Por primera vez en décadas, Edward se permitió tener esperanza. Cuando salió del restaurante esa noche, las luces de la ciudad se reflejaban en las calles húmedas por la lluvia. Edward sabía que su vida estaba a punto de cambiar, aunque no sabía cuánto. Edward Mellor rara vez se permitía pensar en el pasado. Durante años, su enfoque había sido el futuro, persiguiendo el éxito y construyendo un imperio. Pero esa noche, mientras estaba sentado en su estudio, con el horizonte de la ciudad brillando a través de las ventanas de piso a techo, sus pensamientos estaban firmemente anclados en el pasado. La visión de ese colgante alrededor del cuello de Jessica había desenterrado una avalancha de recuerdos que había trabajado incansablemente para suprimir. Se recostó en su silla de cuero, un vaso de whisky en la mano, y miró la fotografía sobre su escritorio, una niña sonriente con rizos dorados y ojos azules brillantes. Anna. Ella había sido su mundo, la luz de su vida. Su curiosidad, su energía inagotable y su risa contagiosa llenaban su hogar de alegría. Edward aún podía escuchar su voz a veces, llamándolo para que jugara o le leyera su cuento favorito antes de dormir. Pero entonces, en un instante, ella se fue. Edward siempre se había enorgullecido de su capacidad para controlar las situaciones, resolver problemas y arreglar las cosas. Pero ninguna cantidad de riqueza o influencia pudo reparar lo que sucedió ese día. El accidente había sido brutal. El coche se desvió de la carretera y chocó contra un árbol, estallando en llamas. El informe policial fue sombrío, y las conclusiones del forense parecían definitivas. Al menos, parecían definitivas en ese momento. Edward dejó el vaso sobre la mesa y se frotó las sienes. La idea de que Anna podría haber sobrevivido parecía absurda, casi cruel en su imposibilidad. Pero ese colgante era único. Lo había mandado a hacer especialmente para su 8º cumpleaños, grabando sus iniciales en la parte posterior. No podía creer que existiera otro igual. El suave timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Lo agarró rápidamente, esperando noticias de Richard Hayes, aunque sabía que era demasiado pronto. En cambio, era un mensaje de texto de su asistente, recordándole una reunión de la junta a la mañana siguiente. Edward lo ignoró, y sus pensamientos volvieron al accidente. En los días posteriores a la muerte de Anna, había sido una sombra de sí mismo. Edward recordó el funeral. Un ataúd cerrado, ya que no quedaba mucho por enterrar. Las personas hablaban de Anna como si fuera un ángel, y Edward asentía, insensible a todo. Luego estaba su esposa, Clyde.
La pérdida la había destrozado de maneras que Edward no podía reparar. Intentaron superar el duelo juntos, pero el dolor tenía una forma de aislar incluso los vínculos más cercanos. Clyde se alejó y Edward se refugió en el trabajo. Su matrimonio se desmoronó en menos de un año. Tomó la fotografía en su escritorio, pasando el pulgar sobre el rostro sonriente de Anna. «Si eres tú», susurró, con la voz quebrada, «si hay siquiera una posibilidad». Un golpe en la puerta rompió el silencio. «Señor Miller», dijo Margaret, su ama de llaves. «Ha estado aquí un buen rato. ¿Le puedo traer algo?» «No, gracias, Margaret», respondió Edward, con un tono cortante pero no descortés. «Está bien, avíseme si necesita algo». Cuando Margaret se fue, Edward volvió su atención al teléfono. No podía quedarse de brazos cruzados. Marcó el número de Richard nuevamente, esta vez impaciente. «Edward, te dije que te llamaría en cuanto tuviera algo», respondió Richard con un toque de diversión en la voz. «Lo sé», dijo Edward, caminando por la habitación, «pero necesito que entiendas lo importante que es esto. Ese colgante no puede ser una coincidencia. Jessica dijo que creció en un orfanato en Chicago, pero no sabe nada más sobre sus padres. Tienes que averiguar de dónde viene, quién la dejó allí, todo». «Ya estoy trabajando en ello», lo tranquilizó Richard. «Me he puesto en contacto con el orfanato. Tomará tiempo conseguir los registros, pero tengo una buena pista». «Dijiste que el accidente ocurrió hace 20 años, ¿verdad?» «Sí», respondió Edward, su voz tensándose. «Y identificaron a Anna por sus pertenencias, no por su cuerpo». Edward vaciló. «Es correcto». Richard guardó silencio por un momento. «Es una posibilidad remota, Edward. Necesito que estés preparado para la posibilidad de que esta chica no sea Anna. No quiero que te hagas ilusiones». Edward apretó la mandíbula. «No te estoy pidiendo opiniones, Richard. Solo haz tu trabajo». Richard suspiró. «Te mantendré informado». Cuando la llamada terminó, la determinación de Edward se endureció. Si había siquiera la más mínima posibilidad de que Jessica fuera su hija, le debía a Anna y a ambas descubrir la verdad. Jessica Thompson tarareaba suavemente mientras doblaba su delantal al final de su turno. El restaurante se había tranquilizado, los últimos clientes saliendo hacia la noche de Manhattan. Estaba agotada, pero había algo extrañamente reconfortante en la rutina de su trabajo. Mientras tomaba su abrigo, sus dedos rozaron el colgante alrededor de su cuello. Era un hábito subconsciente, algo que hacía desde niña. El relicario siempre había sido un misterio para ella. El personal del orfanato solía contarle historias, tejiendo cuentos sobre los padres que la habían dejado atrás. «Debieron amarte mucho para dejar algo tan hermoso», le dijo una vez una cuidadora, con una voz amable pero distante. Jessica se aferró a esas palabras cuando era niña, pero al crecer dejó de romantizar la historia. Cualquiera que fuera la verdad, no incluía a sus padres regresando por ella. «Jess, ¿vienes?», llamó uno de sus compañeros desde la puerta. «Sí, ya voy», respondió Jessica, sacudiéndose la melancolía que siempre parecía aparecer cuando pensaba en el relicario. Al salir al aire fresco de la noche, no pudo evitar pensar en el hombre en el rincón del restaurante, el que había preguntado por su colgante. Había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y algo más profundo. ¿Tristeza, tal vez? Jessica se encogió de hombros y se dirigió al metro, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca hubiera imaginado. El sol de la mañana se alzó sobre Manhattan, proyectando largas franjas doradas a través del horizonte de la ciudad. Edward Miller ya estaba en su escritorio, aunque no había dormido mucho. Los eventos de la noche anterior se negaban a abandonar su mente, el colgante, las palabras de Jessica, la inquietante semejanza con el pasado. Todo era demasiado como para ignorarlo. El sonido familiar de su teléfono lo sacó de sus pensamientos.
Lo tomó con la esperanza de que fuera Richard Hess. Edward, soy Richard, dijo la voz al otro lado de la línea, firme y profesional. Tengo algo de información inicial sobre Jessica Thompson. El corazón de Edward se aceleró. Adelante. Tiene 22 años, nació en Chicago. Creció en el orfanato St. Mary's hasta que cumplió 18 años. Lleva alrededor de 3 años en Nueva York, trabajando en una serie de empleos en el sector de servicios antes de terminar en la BLV. Sin antecedentes penales, sin grandes señales de alarma. Una vida bastante sencilla. Edward tamborileó los dedos sobre su escritorio, procesando los detalles. ¿Y sus padres? ¿Algo sobre quién la dejó en el orfanato? Ahí es donde se complica, admitió Richard. Los registros son escasos. Todo lo que sabemos es que fue dejada de forma anónima con ese colgante y una nota que decía que su nombre era Jessica. No hay mención de su familia ni un certificado de nacimiento en los archivos. Edward se recostó en su silla, exhalando con fuerza. No era mucho, pero era suficiente para avivar las brasas de su esperanza. Necesito más, Richard. ¿Puedes acceder a los archivos del orfanato? Tal vez algo que se les pasó por alto. Ya he iniciado el proceso, le aseguró Richard, pero llevará tiempo. Estas cosas no son precisamente rápidas. Edward apretó con fuerza el teléfono. El tiempo no es un lujo que pueda permitirme. Richard vaciló antes de responder. Haré lo mejor que pueda, pero Edward, tienes que prepararte. Existe la posibilidad de que esto no conduzca a las respuestas que esperas. Edward apretó la mandíbula. Llámame tan pronto como tengas algo. Colgó y miró la ciudad desde la ventana. La posibilidad de que Jessica no fuera Ana rondaba en su mente, pero también lo hacía la alternativa, que sí lo fuera. La mañana de Jessica fue mucho más ordinaria. Estaba de pie en la pequeña cocina de su apartamento compartido, untando mantequilla en una tostada mientras su compañera de cuarto, Lila, revisaba su teléfono en la mesa. Hoy estás muy callada, comentó Lila sin apartar la vista de su pantalla. Jessica se encogió de hombros, mirando por la ventana. Solo estoy cansada. Un turno largo anoche. Sí, bueno, así es la vida en los restaurantes, dijo Lila con una sonrisa burlona. ¿Algún cliente generoso? Jessica negó con la cabeza, pero sus pensamientos se dirigieron a Edward Miller. Había algo en él, su mirada intensa, la manera en que preguntó por su collar. Era extraño, aunque no podía precisar por qué. Lila finalmente levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa con esa cara? ¿Ocurrió algo? No, respondió Jessica rápidamente. Solo un hombre en el restaurante anoche. Seguía preguntando por mi colgante. Lila levantó una ceja. ¿Tu relicario? ¡Qué raro! Lo sé, dijo Jessica, tocando el colgante distraídamente, sus dedos trazando su superficie lisa. Parecía, no sé, como si lo reconociera. Eso es extraño, dijo Lila. Tal vez sea uno de esos viejos ricos que buscan una excusa para hablar contigo. Jessica rió, aunque la idea la incomodaba. Olvídalo, dijo Lila, poniéndose de pie y tomando su bolso. Ya tienes suficiente de qué preocuparte sin que algún cliente aleatorio te complique la vida. Vamos, te acompaño al metro. Jessica asintió, tomando su abrigo. Mientras salían, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que las preguntas de ese hombre significaban algo más. Al mismo tiempo, Richard Hess entraba en las modestas pero bien cuidadas oficinas del orfanato de Santa María en Chicago. La directora, una mujer severa pero amable de unos 60 años, lo saludó con un apretón de manos. Señor Hayes, mencionó que está investigando la historia de Jessica Thompson. Sí, dijo Richard, mostrando su placa de investigador. Estamos tratando de rastrear sus orígenes. Cualquier información sobre su tiempo aquí sería de gran ayuda. La directora asintió y lo condujo a una pequeña oficina llena de archivadores.
Jessica era una niña brillante y resiliente. Llegó a nosotros siendo un bebé, dejada anónimamente en nuestra puerta. Todo lo que teníamos era el colgante y una nota con su nombre, sin más información identificativa. Los ojos de Rachel se entrecerraron. ¿La nota? ¿Todavía la tienen? La directora sacó una carpeta de manila desgastada y se la entregó. Dentro había un pedazo de papel descolorido con una caligrafía temblorosa pero legible. Jessica, por favor, cuídenla. Sin apellido murmuró Rachel, examinando el documento. ¿Y el colgante? ¿Alguien alguna vez preguntó por él o vino a buscarla? La directora negó con la cabeza. No que yo recuerde. Es una pieza hermosa, aunque siempre asumimos que era de su familia, quienquiera que fueran. Rachel estudió el colgante más de cerca. ¿Le importa si tomo algunas fotos de esto para mi cliente? Por supuesto, respondió ella. Después de tomar algunas fotos de la nota y el colgante, Rachel le agradeció y salió. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún no encajaban del todo. Sacó su teléfono y marcó a Arthur. Richard Arthur contestó de inmediato. Tengo algo de información, dijo Rachel. Jessica fue dejada en el orfanato con nada más que el colgante y una nota. No hay otros detalles sobre su familia, pero confirmé una cosa, el colgante coincide exactamente con el de tus fotos de Anna. La respiración de Arthur se cortó. Entonces, es ella. Tiene que ser. No estoy diciendo eso aún, advirtió Rachel, pero es una pista sólida. Investigaré más. Hazlo, respondió Arthur con firmeza, y avísame en cuanto encuentres algo más. Al terminar la llamada, Arthur se recostó en su silla, con un leve destello de esperanza encendiéndose en su pecho. Jessica regresó a casa después de su turno, agotada pero inquieta. Se sentó en su cama, girando el colgante entre sus manos. Nunca lo había cuestionado antes, pero ahora no podía detenerse. ¿Quién lo había dejado con ella y por qué parecía significar tanto para ese hombre en el restaurante? En algún rincón de su mente, una puerta se había abierto, y aunque aún no lo sabía, todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar. El aire invernal mordía la piel de Arthur mientras estaba en el balcón de su ático, con la ciudad de Manhattan extendiéndose bajo él como un mar de luces. Habían pasado 3 días desde la última actualización de Rachel, y el silencio comenzaba a agotar su paciencia. Edward no era un hombre que esperara bien. Dentro, su teléfono vibró sobre la mesa de centro. Lo agarró con urgencia practicada. Richard, soy yo. La voz de Rachel se escuchó firme pero con un toque de emoción. Tengo algo. Edward sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué encontraste? Revisé los registros de adopción del orfanato. No hay nada oficial sobre quién dejó a Jessica, pero crucé la fecha en que fue admitida con los reportes policiales locales. Hubo un avistamiento, un testigo que vio un auto saliendo a toda velocidad del orfanato alrededor de las 3 de la mañana la noche que la dejaron. El auto coincide con la descripción de uno reportado como desaparecido el día del accidente de Anna. Arthur apretó el teléfono con más fuerza. ¿Estás diciendo que hay una conexión? Estoy diciendo que es posible, respondió Rachel, pero hay más. Investigando los registros médicos del accidente, el cuerpo de Anna nunca fue identificado formalmente. Los restos estaban gravemente quemados, y el forense se basó en los objetos personales encontrados en la escena, objetos como el colgante. Edward cerró los ojos, el peso de la revelación hundiéndose en él. Durante 20 años había aceptado lo que los informes le decían, pero ahora una pregunta que no se había atrevido a formular estaba surgiendo en su mente: ¿y si Anna había sobrevivido? ¿Qué pasa con Jessica?, preguntó Edward, con la voz apenas por encima de un susurro. Rachel confirmó. Fue admitida en el orfanato pocos días después del accidente. ¿Y hay algo más? El pulso de Edward se aceleró. Adelante, dijo. El colgante, respondió Rachel. Comparé las fotos que me diste del collar de Anna con el que lleva Jessica.
Son idénticos, hasta la inscripción en la parte trasera, las iniciales de Anna. El aliento de Edward se cortó. Ya no era cuestión de coincidencia. Las evidencias se acumulaban, cada pieza encajando con una precisión inquietante. Quiero una prueba de ADN, dijo Edward con firmeza. No me importa lo que cueste. Lo suponía, dijo Richard. Ya hice los arreglos, pero necesitarás la cooperación de Jessica. ¿Sabes cómo abordarla? Edward hizo una pausa mientras su mente corría. Jessica apenas lo conocía. Las breves conversaciones que habían tenido en el restaurante difícilmente formaban una base de confianza, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Lo resolveré, dijo. Solo asegúrate de que el laboratorio esté listo. Jessica limpiaba el mostrador en la BLV, sus movimientos lentos y metódicos. La noche había sido más ocupada de lo habitual, dejándole los pies adoloridos y la paciencia al límite. Sin embargo, a pesar de su agotamiento, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba sucediendo, algo que apenas podía comprender. Levantó la vista y se congeló. Edward Mellor estaba de pie en la entrada, sus ojos recorriendo la habitación hasta que se posaron en ella. Jess, la mesa 7 pide más bebidas, le llamó una de sus compañeras de trabajo. Entendido, respondió automáticamente, aunque su atención estaba fija en Edward. Él se dirigió hacia ella, sus movimientos deliberados pero no imponentes. Jessica dijo, su voz calmada pero con un matiz de urgencia, ¿tienes un momento? Jessica dudó. Estoy en medio de mi turno. No tomará mucho, prometió Edward. Por favor. Había algo en su expresión que la hizo detenerse. No era la habitual actitud de superioridad que esperaba de los clientes adinerados, era algo más suave, casi una súplica. Está bien, dijo, dejando su bandeja a un lado. Que sea rápido. Edward la condujo a un rincón tranquilo cerca de la barra, lejos de miradas curiosas. Necesito preguntarte algo, comenzó, su voz firme, y necesito que seas honesta conmigo. Jessica frunció el ceño. Está bien. Ese colgante que llevas, dijo, señalando el relicario en su cuello, dijiste que te lo dejaron cuando eras un bebé. Jessica sintió, sus dedos rozando instintivamente la cadena de oro. Sí, ¿por qué? Edward respiró profundamente. Porque es idéntico al que llevaba mi hija, un colgante que supuestamente se perdió en un accidente hace 20 años. Los ojos de Jessica se abrieron de par en par. ¿Está diciendo qué? No sé lo que estoy diciendo aún, admitió Edward, pero necesito averiguarlo. Creo que existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que pueda ser mi hija. Jessica lo miró fijamente, su mente luchando por procesar sus palabras. Eso es imposible, ¿no? No lo creo, respondió Edward, pero la única forma de estar seguros es hacer una prueba de ADN. Todo lo que pido es tu consentimiento. El primer instinto de Jessica fue negarse. La idea era absurda, este hombre afirmando que ella podría ser su hija perdida hace mucho tiempo. Sin embargo, una parte de ella no podía ignorar la sinceridad en sus ojos. ¿Y si no lo soy?, preguntó con cautela. Entonces nunca volverás a saber de mí, prometió Edward. Pero si lo eres, todo cambia. Jessica dudó, sus dedos apretando el colgante con fuerza. Ella había pasado toda su vida preguntándose sobre sus orígenes, juntando fragmentos de una historia que nunca entendió por completo. ¿Podría ser esta la respuesta que había estado buscando? Está bien, dijo finalmente. Lo haré. 2 días después, Edward estaba sentado en su oficina mirando su teléfono. Los resultados del laboratorio llegarían en cualquier momento y la anticipación lo estaba consumiendo. Cuando finalmente llegó la llamada, respondió al primer timbre. Edward Mellor, señor Mellor, dijo la voz al otro lado de la línea. Soy el doctor Callaghan del laboratorio. Tenemos los resultados de su prueba de ADN. El agarre de Edward se tensó sobre el teléfono. Y hay una coincidencia del 99.9%, dijo el doctor Callaghan.
Jessica Thompson es su hija biológica. Edward sintió que el pecho se le apretaba mientras una avalancha de emociones lo invadía, alivio, incredulidad, alegría y tristeza, todo chocando al mismo tiempo. Gracias, logró decir con la voz entrecortada antes de que la llamada terminara. Edward se reclinó en su silla, mirando la ciudad más allá de la ventana. Jessica era Anna. Su hija estaba viva. Pero con la alegría llegó una nueva pregunta: si Anna había sobrevivido, ¿por qué la habían dejado atrás? Jessica estaba sentada en la tranquilidad de su pequeño apartamento, mirando la pantalla iluminada de su teléfono. Sus pensamientos corrían, chocando en un torbellino de incredulidad e incertidumbre. La prueba de ADN era concluyente. Edward Miller, ese hombre rico y aparentemente intocable, era su padre. El peso de la revelación era casi insoportable. Toda su vida había aceptado la simple historia de su abandono, una madre que no pudo quedarse con ella, una infancia pasada en los confines estructurados del orfanato St. Mary y un futuro que había construido con nada más que su propia determinación. Pero ahora, esa base se sentía tambaleante, como si la historia que siempre se había contado a sí misma hubiera sido reescrita sin su consentimiento. Un golpe en la puerta interrumpió su hilo de pensamiento. «Jessica, ¿estás en casa?», preguntó su compañera de cuarto, Lila, con su voz alegre de siempre. Jessica suspiró y abrió la puerta, dejándola entrar. «Has estado muy callada todo el día», dijo Lila, dejando caer su bolso en el sofá. «¿Qué está pasando?». Jessica vaciló. ¿Cómo podía siquiera empezar a explicar lo que estaba ocurriendo? Finalmente, dijo, ¿recuerdas al tipo del que te hablé del restaurante? El que estaba extrañamente interesado en mi collar. Jessica asintió, sentándose frente a Lila. Resulta que es mi padre. Los ojos de Lila se agrandaron. ¿Qué? ¿En serio? Hice una prueba de ADN, dijo Jessica. Es una coincidencia. Es mi padre biológico. Lila parpadeó, procesando la noticia. Está bien, wow. Eso es, ni siquiera sé qué decir. ¿Estás bien? Jessica negó con la cabeza, sus dedos girando nerviosamente la cadena de su colgante. No lo sé. Quiero decir, siempre he tenido curiosidad por saber de dónde vengo, pero ahora que tengo una respuesta, es simplemente abrumador. Y hay más. Él dijo que pensó que había muerto hace 20 años. Lila se inclinó hacia adelante, con expresión seria. ¿Cómo es posible que alguien piense que su hija está muerta durante 2 décadas? No lo sé, admitió Jessica. Pero dijo que hubo un accidente, un choque de autos. Pensó que yo estaba en él, pero obviamente no lo estaba. Parece que hay muchas cosas que no te está contando, dijo Lila. Deberías pedirle respuestas. Jessica frunció el ceño, recordando la forma en que Edward la había mirado, la emoción en sus ojos. Sí, dijo suavemente. Creo que lo haré. Mientras tanto, Edward estaba navegando por su propia tormenta de emociones. Estaba en su estudio, mirando la misma fotografía de Anna que se había convertido en su compañera constante a lo largo de los años. La prueba de ADN había confirmado lo que su corazón ya sospechaba: Jessica era Anna. Pero la alegría del descubrimiento estaba atenuada por una inquietud persistente. Si Anna había sobrevivido, ¿por qué no había regresado con él? ¿Quién la había dejado en ese orfanato? Edward estaba sentado en su despacho, absorto en una maraña de pensamientos. Lo más inquietante de todo, ¿por qué se había tergiversado tanto el accidente? El teléfono vibró a su lado, sacándolo de sus pensamientos. Era Richard. Richard, dijo Edward al contestar. He estado investigando más sobre el accidente, explicó Richard. Creo que querrás escuchar esto. Adelante, dijo Edward, con la voz tensa. Revisé los informes policiales y los hallazgos del forense nuevamente, continuó Richard, y encontré algo extraño. Los restos que identificaron como los de Anna estaban incompletos, severamente calcinados. Sí,
respondió Edward. Pero no hay evidencia definitiva de que sean de ella, añadió Rachel. Hicieron la identificación basándose en las pertenencias encontradas en la escena, el colgante y algunos otros objetos. Edward apretó el teléfono con fuerza. Entonces, nunca confirmaron que era ella. No, dijo Rachel. Y hay más. Encontré un informe de un testigo ocular enterrado en los archivos. Alguien afirmó haber visto otro coche en la escena poco después del accidente. El testigo describió a un hombre sacando a alguien, un niño, de los restos y alejándose en el vehículo. El corazón de Edward se aceleró. ¿Y nadie investigó esto?, preguntó. Se desestimó como poco fiable, explicó Rachel. No había evidencia corroborativa, ni matrícula del coche, pero coincide con la línea de tiempo de cuando Jessica fue dejada en el orfanato. Edward cerró los ojos, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Entonces alguien la salvó, murmuró. Pero, ¿por qué no me la devolvieron? Esa es la gran pregunta, dijo Rachel. Pero creo que estamos más cerca de una respuesta. A la noche siguiente, Edward y Jessica se encontraron en un tranquilo café en Midtown. La tensión entre ellos era palpable mientras se sentaban frente a frente, ambos inseguros de cómo manejar esta nueva y frágil conexión. Jessica rompió el silencio primero. Necesito saber la verdad, dijo con la voz firme. Sobre el accidente, sobre por qué pensaste que estaba muerta. Edward asintió, su expresión sombría. Te lo mereces, respondió, tomando aire antes de empezar. Hace 20 años, tú y Anna tuvieron un accidente automovilístico, dijo. El choque fue devastador. Cuando las autoridades llegaron, me dijeron que no había sobrevivientes. Identificaron los restos usando tus pertenencias, incluido este colgante. Jessica tocó instintivamente el relicario. Acepté lo que me dijeron, continuó Edward con la voz cargada de emoción. Pero ahora está claro que esa no era toda la verdad. Alguien te sacó de los restos y te dejó en el orfanato. ¿Por qué no se presentaron? No lo sé. Jessica escuchaba atentamente, el ceño fruncido. Entonces, pensaste que me había ido todo este tiempo, y ahora aquí estoy. Edward asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento. Te fallé, dijo suavemente. Debería haberlo cuestionado más. Debería haber luchado más por obtener respuestas. Jessica desvió la mirada, el peso de sus palabras la golpeaba profundamente. No es tu culpa, dijo finalmente. Pero necesito saber quién hizo esto, quién me dejó allí. Edward extendió la mano sobre la mesa, dudando antes de retirarla. Voy a averiguarlo, dijo con firmeza. Te lo prometo. Cuando se separaron, tanto padre como hija quedaron con más preguntas que respuestas. Edward sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba decidido a descubrir la verdad, por Anna, por Jessica y por la familia que apenas comenzaban a reconstruir. Jessica ajustó su bufanda contra el viento invernal mientras subía los escalones del ático de Edward. El imponente edificio se alzaba sobre Manhattan, su fachada de vidrio reflejando la luz tenue de la tarde. Dudó frente a la puerta, sujetando nerviosamente la correa de su bolso. Era la primera vez que entraba en el mundo de su padre biológico y el peso de esa realidad la aplastaba. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Edward estaba allí, vestido elegantemente como siempre, aunque su expresión era más suave en ese momento. Jessica dijo, apartándose para dejarla pasar. Gracias por venir. Ella asintió, entrando en el amplio vestíbulo. El espacio era todo lo que ella había imaginado, suelos pulidos, muebles minimalistas y paredes adornadas con arte abstracto. Sin embargo, a pesar del lujo, había una sensación de vacío, como si a la casa le faltara la calidez de su dueño. Este lugar es. Jessica se quedó en silencio, buscando las palabras adecuadas. Imponente ofreció Edward con una leve sonrisa. Sí, es una forma de decirlo, respondió ella, intentando hacer humor aunque traicionada por los nervios.
Edward la condujo a la sala de estar, donde un juego de té había sido dispuesto en una mesa baja de cristal. Pensé que podríamos hablar aquí, dijo, señalándole un lugar para sentarse. Jessica se acomodó en el borde del sofá, con las manos cruzadas en su regazo. Entonces, ¿y ahora qué?, comenzó, su voz llena de duda. Edward se sentó frente a ella, con una mirada firme. Ahora, dijo, lo tomamos un paso a la vez. Sé que esto es abrumador y no espero que todo encaje de la noche a la mañana, pero quiero conocerte, Jessica. He perdido 20 años de tu vida y no quiero perder ni un momento más. Ella lo miró, buscando señales de insinceridad, pero todo lo que vio fue a un hombre desesperado por cerrar la brecha entre ellos. No sé cómo hacer esto, admitió. Ni yo, dijo Edward, su honestidad tomándola por sorpresa. Pero lo descubriremos juntos. En los días siguientes, Jessica se encontró, a regañadientes, atraída al mundo de Edward. Él la invitó a almorzar en restaurantes exclusivos, le dio un recorrido por su oficina e incluso le presentó a algunos colegas cercanos. Aunque los entornos le resultaban extraños, la presencia de Edward era constante y reconfortante. A pesar de ello, no podía quitarse de encima la sensación de que no encajaba. Las personas con las que Edward se rodeaba eran pulidas y elegantes, y sus conversaciones estaban llenas de tecnicismos y referencias que ella no entendía. Jessica, con su crianza sencilla y su carácter sin pretensiones, se sentía como una impostora. Una noche, mientras estaban juntos en su estudio, Edward notó su incomodidad. «Has estado callada», dijo, sirviéndole un vaso de agua. «¿Hay algo en tu mente?» Jessica dudó, jugando con el colgante que llevaba al cuello. «Es solo todo esto», dijo, señalando la habitación. «Es tan distinto a cualquier cosa que haya conocido. No sé cómo encajar en tu vida». Edward se inclinó hacia adelante, con una expresión sincera. «Jessica, no tienes que encajar en nada. Esto no se trata de mi vida, se trata de nosotros construyendo algo juntos. Quiero que te sientas cómoda, que sientas que perteneces. Y si eso significa empezar poco a poco, entonces eso haremos». Ella esbozó una leve sonrisa, apreciando su esfuerzo. «Es mucho para asimilar». «Lo sé», dijo Edward. «Y estaré aquí en cada paso del camino». Mientras tanto, Richard Hess continuaba con su investigación sobre el accidente. Las piezas comenzaban a formar una imagen más clara, aunque las respuestas solo traían más preguntas. Sentado en su escritorio, revisaba informes policiales y declaraciones de testigos. Un nombre seguía apareciendo en los documentos: Angela Harris. Angela había sido socia de negocios de Edward en el momento del accidente, aunque su implicación en los eventos posteriores parecía tangencial a simple vista. Sin embargo, los instintos de Richard le decían que había más en la historia. Decidió visitarla. Angela lo recibió en su extensa propiedad, con una sonrisa aguda y calculadora. «Señor Hayes, ¿a qué debo el placer?» «Estoy investigando unos asuntos antiguos», respondió Richard, manteniendo un tono neutral, específicamente relacionados con la familia Miller. La expresión de Angela no cambió, pero Richard notó una leve tensión en su postura. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo con suavidad. «¿Qué exactamente está investigando?» «A la hija de Edward», respondió Richard. Angela esbozó una sonrisa que se congeló. «No veo cómo eso es relevante ahora». «Es relevante porque ella está viva», dijo Richard sin rodeos, observando su reacción de cerca. Por un breve momento, la compostura de Angela se quebró, sus ojos mostraron algo que parecía miedo, pero rápidamente lo enmascaró con una sorpresa fingida. «Es toda una revelación», dijo con una voz cuidadosamente medida. «Pero me temo que no puedo ayudarte. No tuve participación en los asuntos personales de la familia». Richard asintió, aunque no le creyó. «Si recuerdas algo, avísame». Al salir, no podía sacudirse la sensación de que Angela sabía mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. De regreso en el penthouse de Edward, Jessica estaba en el balcón mirando hacia la ciudad.
Los últimos días habían sido un torbellino y todavía intentaba encontrar su lugar. Edward se unió a ella, entregándole una taza de té. «Es hermoso, ¿no crees?», dijo, señalando el horizonte. «Sí», respondió Jessica. «Pero se siente tan lejano». Edward frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Jessica se giró para mirarlo, su expresión vulnerable. «Esta vida no es mía. He pasado toda mi vida luchando, viviendo de cheque en cheque, y ahora estoy aquí, rodeada de todo esto». Hizo un gesto hacia el penthouse. «No sé cómo reconciliar ambas cosas». Edward colocó una mano en su hombro, su mirada firme. «No tienes que reconciliar nada. Eres mi hija, Jessica. Eso es lo que importa, y ninguna cantidad de dinero o lujo cambiará quién eres». Ella esbozó una ligera sonrisa, sus palabras le ofrecieron algo de consuelo. «Gracias, papá». Fue la primera vez que lo llamó así, y el sonido llenó el corazón de Edward con una calidez que no había sentido en años. Mientras padre e hija comenzaban a reconstruir su vínculo, las sombras del pasado se acercaban. Angela Harris estaba lejos de terminar, y la verdad que ocultaba amenazaba con desmoronar todo. Los días de Jessica en el restaurante eran cada vez menos frecuentes, aunque insistía en conservar su trabajo. El tiempo que pasaba con Edward y adaptándose a su nueva vida estaba tomando prioridad. Aún así, apreciaba el sentido de normalidad que le daban sus turnos, incluso mientras su mundo cambiaba de maneras que no había anticipado. Durante uno de esos turnos, mientras rellenaba el café de un cliente, su teléfono vibró con un mensaje de Edward: «¿Puedes venir esta noche? Necesito hablar de algo importante». Jessica frunció el ceño, sus dedos flotando sobre la pantalla. Edward había sido amable y comprensivo desde la prueba de ADN, pero podía sentir una tensión subyacente en él, como si estuviera conteniendo algo. Escribió una rápida respuesta: «Claro, estaré allí después del trabajo». Al mismo tiempo, Edward estaba sentado en su estudio, un archivo abierto sobre su escritorio. Richard acababa de irse, dejando atrás un montón de papeles llenos de revelaciones incriminatorias sobre Angela Harris. Edward había conocido a Angela durante más de 2 décadas. Habían sido socios comerciales en los primeros días de su empresa, pero su relación siempre había sido transaccional. Era despiadada, ambiciosa e implacable en sus métodos, cualidades que inicialmente habían beneficiado sus objetivos comunes. Pero ahora, mientras revisaba las pruebas que Richard había descubierto, Edward se dio cuenta de hasta dónde había llegado Angela para asegurar su posición. «Sabotaje», murmuró Edward entre dientes, sus manos agarrando los bordes del archivo. El accidente que le había arrebatado a Anna no había sido un accidente. Las huellas de Angela estaban por todas partes: registros financieros, correos electrónicos interceptados e incluso un pago anónimo a un mecánico ahora fallecido que había trabajado en el coche. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Margaret, su ama de llaves, entró. «Señor Miller, la señorita Jessica acaba de llegar». Edward cerró el archivo rápidamente, deslizándolo en un cajón. «Gracias, Margaret. La veré en la sala de estar». Jessica estaba sentada rígidamente en el lujoso sofá. Jessica tenía las manos entrelazadas en su regazo. Edward entró con una expresión inescrutable, pero con algo en su mirada que ella no podía identificar: ira, tristeza. «Mealegra que hayas venido», dijo Edward, tomando asiento frente a ella. «Necesito hablar contigo sobre algo serio». Jessica se enderezó, su corazón acelerándose. «¿De qué se trata?». Edward dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Cuando descubrimos que estabas viva, pensé que el accidente fue solo un trágico error. Pero Richard ha encontrado pruebas que sugieren lo contrario». «¿A qué te refieres?», preguntó Jessica, frunciendo el ceño. Edward se inclinó hacia adelante, su tono grave. «El accidente que nos separó no fue un accidente. Fue un sabotaje. Alguien manipuló el coche». La respiración de Jessica se entrecortó.
¿Quién haría algo así? ¿Por qué? La mandíbula de Edward se tensó. Angela Harris. Era mi socia en aquel entonces. Tenía ambiciones de quedarse con la empresa y te veía como un obstáculo. Sabía que eras mi heredera y no quería que nada se interpusiera en su camino. Jessica lo miró, aturdida. Entonces intentó matarme. Edward asintió, con una expresión de dolor. Ella creyó que lo logró. Pero, por alguna razón, alguien te salvó y te dejó en el orfanato en lugar de devolverte conmigo. Jessica se recostó en su silla, sus pensamientos corriendo a toda velocidad. Angela Harris, repitió, sintiendo que el nombre se le escapaba como algo lejano e irreal, aunque las implicaciones eran escalofriantes. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente. Voy a confrontarla, dijo Edward. Tiene que responder por lo que hizo. Jessica dudó. ¿Y yo? ¿Qué lugar tengo en todo esto? Edward extendió su mano sobre la mesa, colocándola suavemente sobre la de ella. No tienes que involucrarte si no quieres, pero esta también es tu historia, Jessica. Si estás lista, quiero que estés a mi lado. Al día siguiente, Edward y Jessica se encontraron frente a la oficina de Angela Harris. El imponente edificio reflejaba la fría y estéril ambición de su ocupante. Los nervios de Jessica eran un caos, pero la presencia de Edward junto a ella le daba seguridad. ¿Estás segura de esto?, preguntó Jessica en un susurro. Edward asintió. Es hora de obtener respuestas. Entraron, siendo recibidos por la asistente de Angela con una cortesía calculada. La señora Harris los está esperando, dijo, señalando la puerta de su oficina. Dentro, Angela estaba sentada detrás de su escritorio, la imagen de la elegancia corporativa. Sus ojos afilados se movieron entre Edward y Jessica, y su sonrisa era fría y controlada. Edward, Jessica. ¡Qué sorpresa! Deja de fingir, Angela, dijo Edward con voz helada. Sabemos lo que hiciste. Angela se recostó en su silla, su sonrisa intacta. Me temo que tendrán que ser más específicos. Jessica observó cómo Edward colocaba un montón de papeles en el escritorio frente a Angela. Sabotaje, dijo. El accidente que me quitó a Anna fue obra tuya. La expresión de Angela no cambió, pero Jessica notó una ligera tensión en su mandíbula. Esa es una acusación audaz, respondió Angela con suavidad. ¿Y en base a qué? ¿Unos cuantos documentos circunstanciales? Ahorra tus excusas, interrumpió Edward. Tenemos más que suficiente para llevar esto a las autoridades. Puedes negarlo todo lo que quieras, pero la verdad ha salido a la luz. La sonrisa de Angela desapareció, reemplazada por una mirada de acero. ¿Y qué planeas hacer exactamente, Edward? ¿Arruinarme? ¿Destruir todo lo que he construido? La voz de Edward fue firme. No me interesa tu imperio, Angela. Quiero justicia para Jessica, para Anna y por todos los años que nos robaste. Jessica, que había estado callada hasta ese momento, encontró su voz. Intentaste matarme, dijo, incrédula. Y me dejaste crecer sola, sin mi familia. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? La mirada de Angela se dirigió a Jessica, y por un momento hubo algo casi humano en su expresión. No fue personal, dijo finalmente. Fue un asunto de negocios, un movimiento calculado para asegurar mi posición. No personal, repitió Jessica, con la voz alzándose. Destruiste mi vida. Angela endureció su expresión. Y, sin embargo, aquí estás, viva, prosperando y sentada frente a mí. Parece que el destino tenía otros planes. Edward dio un paso adelante, su voz un gruñido bajo. Esto no ha terminado, Angela. Me aseguraré de que pagues por lo que has hecho. Mientras salían de la oficina, Jessica sintió una mezcla de ira, alivio y agotamiento. Enfrentar a Angela había sido catártico, pero también la dejó lidiando con la enormidad de lo que había sucedido. ¿Estás bien?,
preguntó Edward mientras entraban al ascensor. No lo se admitió Jessica, pero me alegra que la enfrentáramos. Edward colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. Saldremos de esto, Jessica. Juntos. Los días posteriores a la confrontación con Angela fueron un torbellino para Jessica. Aunque el encuentro había sido liberador, la dejó con un remolino de emociones que no podía desenredar. Edward, siempre sereno, parecía concentrado y decidido. Jessica, sin embargo, se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, insegura de lo que habría más allá. Se encontró nuevamente en el ático de Edward, sentada en la barra de la cocina de mármol mientras él revisaba documentos en su estudio. El silencio del apartamento solo era interrumpido por el ocasional movimiento de papeles o el lejano zumbido de la ciudad debajo. Jessica jugueteaba con el colgante entre sus dedos, su superficie lisa ahora un símbolo de todos los secretos que había llevado. Sus pensamientos se desviaron hacia las frías palabras de Angela en la oficina, no era personal, era negocio. La idea le revolvió el estómago. ¿Cómo alguien podía justificar tanta crueldad como un asunto de negocios? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Edward, que entró en la habitación con una expresión seria. Richard acaba de llamar, dijo, sentándose frente a ella. Angela ya está tratando de cubrir sus huellas. Está liquidando activos y moviendo cuentas al extranjero. Es evidente que sabe que su tiempo se acaba. Jessica frunció el ceño. ¿No puedes detenerla? ¿Congelar sus cuentas o algo así? Edward suspiró. No es tan simple. Ha sido meticulosa para ocultar sus huellas. Pero Richard está trabajando en ello. Está seguro de que podemos atraparla antes de que desaparezca por completo. Jessica bajó la mirada hacia su colgante, su pulgar acariciando las iniciales grabadas. ¿Crees que realmente enfrentará la justicia? La mirada de Edward se suavizó. Lo hará. Me aseguraré de ello, pero podría llevar tiempo. Jessica asintió, aunque el peso de todo presionaba sobre su pecho. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasará ahora? Edward extendió la mano por encima del mostrador, colocándola sobre la de ella. Seguiremos adelante. Ya hemos perdido demasiado tiempo. No quiero perder ni un momento más. Más tarde esa noche, Edward recibió una llamada de Richard. Jessica lo observó mientras caminaba por la habitación, su expresión oscureciéndose con cada segundo que pasaba. ¿Qué quieres decir con que desapareció?, dijo Edward con voz cortante, apretando su otra mano en un puño. El corazón de Jessica se hundió. Pudo escuchar lo suficiente de la conversación para entender lo básico: Angela se había esfumado. Sigue buscando, dijo Edward firmemente antes de terminar la llamada. ¿Qué sucedió?, preguntó Jessica, su voz teñida de preocupación. Angela desapareció, dijo Edward, con frustración evidente. Debió haber sabido que estábamos cerca. Richard cree que salió del país. Jessica sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Eso significa que se saldrá con la suya? Por ahora, admitió Edward, pero no puede esconderse para siempre. La encontraremos. Jessica asintió, aunque su inquietud persistía. La idea de que Angela escapara, libre para continuar con sus intrigas, hacía hervir su sangre. Al otro lado de la ciudad, en una habitación mal iluminada, Angela Harris estaba sentada en un escritorio, sus dedos volando sobre el teclado de su portátil. Las paredes estaban desnudas, las ventanas cubiertas, y el único sonido era el ocasional ping de una notificación de correo electrónico. Era meticulosa, borrando metódicamente las huellas de sus transacciones financieras y asegurando su ruta de escape. Pero, a pesar de su exterior calmado, había una sombra de inquietud en su mirada mientras trabajaba en silencio. Había un destello de inquietud en sus ojos agudos. La familia Mellor estaba demostrando ser más resistente de lo que ella había anticipado. La determinación de Edward y la aparición inesperada de Jessica estaban complicando todos sus planes. Angela se recostó en su silla, exhalando lentamente.
Decidió reagruparse, esperar su momento y atacar cuando menos lo esperaran. Jessica pasó los días siguientes tratando de enfocarse en la vida que había construido antes de que todo esto comenzara. Regresó a trabajar en la BLV, ansiosa por distraerse, pero le resultó difícil retomar sus antiguas rutinas. Sus compañeros de trabajo notaron su cambio de actitud, pero Jessica desvió sus preguntas con facilidad practicada. Durante una tarde particularmente tranquila, se encontró limpiando mesas cuando una voz familiar la sorprendió: Jessica. Al voltear, vio a Edward parado cerca de la entrada, tan imponente como siempre. ¿Qué haces aquí?, preguntó mientras dejaba el paño a un lado. Necesitaba verte, dijo Edward. Hay algo que debes saber. Jessica frunció el ceño y le hizo un gesto para que se sentara en una de las mesas vacías. ¿Qué pasa? Edward vaciló antes de hablar. Rachel encontró algo. Es sobre la persona que te sacó del accidente. El corazón de Jessica dio un vuelco. ¿La encontraron? Edward asintió. Creemos que sí. No fue simplemente un buen samaritano al azar. Era alguien relacionado con Angela. Los ojos de Jessica se abrieron de par en par a alguien que trabajaba para ella. Sí, respondió Edward. Pero parece que tuvieron un cambio de corazón. En lugar de dejarte morir, te llevaron al orfanato. Aún estamos reuniendo información para entender por qué. Jessica se recostó, tratando de procesar esta nueva información. La idea de que alguien que trabajaba para Angela pudiera haberla salvado era inquietante y, al mismo tiempo, extrañamente reconfortante. ¿Crees que sigan vivos?, preguntó. Estamos investigándolo, dijo Edward, pero esto podría ser la clave para desentrañar todo. Esa noche, Jessica no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento, con el peso de las revelaciones oprimiéndola. Cuanto más aprendía, más preguntas surgían. ¿Por qué esta persona la había salvado? ¿Por qué no habían dado la cara antes? ¿Y cuál era el objetivo final de Angela? Su teléfono vibró en la encimera, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Edward: lo resolveremos. No estás sola en esto. Jessica sonrió levemente, sus palabras le ofrecían un pequeño consuelo. Por primera vez en su vida, no estaba enfrentando lo desconocido sola. Pero mientras miraba por la ventana hacia la ciudad abajo, no podía sacudirse la sensación de que la batalla estaba lejos de terminar. En un pequeño y discreto apartamento, lejos de las lujosas oficinas de Manhattan que alguna vez comandó, Angela Harris estaba sentada en un escritorio improvisado. Su laptop estaba abierta y múltiples teléfonos desechables estaban esparcidos a su alrededor. Su escape había sido rápido y calculado, pero sabía que era temporal. La implacable determinación de Edward Mellor garantizaría eso. Aún así, Angela no era de las que admiten la derrota fácilmente. Había pasado su carrera superando a personas poderosas y no tenía intención de dejar que un desliz de hace décadas la destruyera. Ahora, la inesperada supervivencia de Jessica, o Ana como Edward todavía la llamaba, había sido un obstáculo en sus planes, pero Angela ya estaba tramando su próximo movimiento. Abrió un archivo encriptado en su laptop, un dossier lleno de contingencias, cuentas en el extranjero, posibles aliados y secretos sobre cualquiera que pudiera intentar interponerse en su camino. Si Edward quería una guerra, ella se aseguraría de que la lamentara. Pero primero necesitaba enviar un mensaje, algo que recordara a Edward que no debía subestimarla. Mientras tanto, Jessica comenzaba a sentir la presión de su nueva realidad. Aunque Edward había intentado proteger a Jessica de las complejidades de su batalla con Angela, ella no podía escapar de la tensión que flotaba en el aire cada vez que se encontraban. Aquella tarde, Jessica estaba sentada en el ático de Edward, desplazándose por las fotos en su teléfono. La mayoría eran instantáneas de su vida antes de todo esto, sus compañeros de trabajo en la BLV, el pequeño apartamento que compartía con Lila, incluso algunas selfies de noches de fiesta. La simplicidad de aquellos días se sentía ahora tan distante.
Edward entró en la habitación con el rostro tenso. Acababa de terminar una llamada con Rachel. ¿Qué pasa?, preguntó Jessica dejando su teléfono. Angela, dijo Edward mientras se sentaba frente a ella. Ha vuelto a aparecer. El estómago de Jessica se revolvió. ¿Qué quieres decir? Envió un mensaje a través de uno de sus viejos contactos, explicó Edward. Fue sutil, pero la implicación era clara. Está tratando de intimidarnos, de recordarnos que sigue teniendo el control. Jessica frunció el ceño. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Edward dudó antes de responder. Filtró una historia a un columnista de chismes sobre ti, sobre tu conexión conmigo. El corazón de Jessica se hundió. ¿Qué tipo de historia? Que eres una hija ilegítima intentando reclamar una fortuna que no te pertenece, dijo Edward, con la voz cargada de ira. Es totalmente infundado, pero es suficiente para generar rumores y hacer que la gente cuestione tus intenciones. Jessica se recostó en la silla, con la mente en mil pensamientos. Entonces ahora el mundo piensa que soy una cazafortunas tratando de estafarte. La expresión de Edward se suavizó. No durará, aseguró. Ya he contactado a mi equipo legal para manejarlo, pero quería que lo supieras directamente de mí. Jessica asintió, aunque el peso de la situación la aplastaba. Está tratando de desestabilizarnos, dijo. De hacerme dudar de mí misma. Y no funcionará, afirmó Edward con firmeza. Hemos llegado demasiado lejos para permitir que ella nos separe. Esa noche, Edward y Jessica se reunieron con Rachel para discutir sus próximos pasos. Richard había estado trabajando incansablemente para rastrear los movimientos de Angela, pero la mujer era esquiva, su rastro desapareciendo tan rápido como aparecía. Tengo algunas pistas, dijo Richard, extendiendo una serie de documentos sobre la mesa. Una de sus cuentas offshore fue detectada en las Islas Caimán. Parece que está canalizando dinero a través de empresas fantasma para financiar su fuga. Edward estudió los papeles, apretando la mandíbula. ¿Podemos congelar las cuentas? Ya he iniciado el proceso, respondió Richard. Pero es complicado. Angela tiene capas de protección. Lleva años planeando esto. Jessica se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. ¿Qué hay de la persona que me salvó? ¿La han encontrado? Richard dudó. Aún no, pero estoy cerca. Hay un nombre que sigue apareciendo en los informes, alguien que trabajaba para Angela en esa época. Un mecánico llamado Víctor Álvarez. Los ojos de Jessica se abrieron con sorpresa. ¿El que manipuló el coche? Richard asintió. Parece que tuvo un cambio de corazón después del accidente. Podría ser quien te sacó y te llevó al orfanato. ¿Dónde está ahora?, preguntó Edward. Ese es el problema, dijo Richard. Desapareció poco después del accidente, pero tengo algunas pistas. Si está vivo, lo encontraré. Edward colocó una mano sobre el hombro de Jessica. Estamos cada vez más cerca, dijo. Obtendremos las respuestas que mereces. Jessica asintió, aunque la incertidumbre seguía carcomiéndola. Al otro lado de la ciudad, Angela estaba sentada en su apartamento tenuemente iluminado, bebiendo una copa de vino mientras observaba cómo el caos que había desatado se desarrollaba. En línea, los sitios de chismes estaban llenos de especulaciones sobre Jessica y Edward, los titulares pintando a Jessica como una oportunista manipuladora. Angela sonrió para sí misma. No era mucho, pero era suficiente para sembrar la duda y perturbar su frágil conexión. Su teléfono vibró y lo tomó para ver un mensaje de uno de sus pocos contactos restantes. Están buscando a Víctor. Angela dejó de sonreír. Si Edward y Jessica encontraban a Víctor, sus mentiras cuidadosamente construidas podrían derrumbarse. No podía permitir que eso sucediera. Rápidamente compuso una respuesta: encárgate de ello, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, Jessica se despertó y encontró su teléfono inundado de mensajes.
Algunos eran de amigos y compañeros de trabajo que habían visto los artículos sobre ella, sus palabras llenas de confusión y preocupación. Otros eran de extraños, mensajes crueles y acusatorios, llamándola nombres que no se atrevía a repetir. Su corazón se hundió mientras recorría la avalancha de negatividad. Aunque Edward le había asegurado que manejarían la situación, el daño ya estaba hecho. Miró hacia arriba cuando Edward entró en la habitación con una expresión sombría. «Vamos a dar una rueda de prensa», dijo. Jessica parpadeó. «¿Qué?», preguntó. «No voy a dejar que Angela controle esta narrativa», respondió Edward. «Vamos a enfrentarlo de frente, juntos». Jessica dudó, aterrorizada ante la idea de pararse frente a una multitud de reporteros. Pero al encontrar la mirada determinada de Edward, supo que tenía razón. «Está bien», dijo suavemente. «Hagámoslo». Mientras padre e hija se preparaban para dar la cara, la sombra de Angela se hacía más grande que nunca. Sus planes estaban lejos de terminar y el juego que estaba jugando apenas comenzaba. La rueda de prensa se celebró en una sala de conferencias elegante en el último piso de la sede corporativa de Edward. Las ventanas de piso a techo enmarcaban el horizonte de Manhattan, pero la belleza de la ciudad no importaba para Jessica mientras estaba detrás del podio, agarrando los bordes con manos temblorosas. La sala estaba llena de reporteros, cámaras destellando y conversaciones susurradas creando una tensión eléctrica en el aire. Edward colocó una mano reconfortante en su hombro. «No tienes que hacerlo sola», dijo suavemente. «Lo enfrentaremos juntos». Jessica asintió, tomando un respiro para calmarse. A pesar de los nervios que amenazaban con abrumarla, la presencia tranquila de Edward le dio fuerza. Habían llegado demasiado lejos para permitir que las mentiras de Angela ganaran. Edward se acercó al micrófono, su presencia imponente silenciando inmediatamente la sala. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz profunda, firme y segura. «He convocado esta rueda de prensa para abordar los rumores infundados que han circulado sobre mi hija, Jessica Thompson». El corazón de Jessica dio un vuelco al escuchar la palabra hija. Aunque todavía luchaba por reconciliar su identidad con la realidad de ser Anna Miller, escuchar a Edward reclamarla como suya le trajo una oleada de inesperado consuelo. «Esto no es una historia de manipulación o avaricia», continuó Edward, su mirada penetrante recorriendo a la multitud. «Esta es una historia sobre familia. Hace 20 años, perdí a mi hija en un trágico accidente. O eso pensé. A través de un increíble giro del destino, ella sobrevivió y ha regresado a mí. Jessica es mi hija, y ninguna calumnia cambiará eso». Jessica tragó saliva mientras los reporteros comenzaban a gritar preguntas, sus voces mezclándose en un caótico clamor. Edward levantó una mano, mandando silencio en la sala. «Jessica quiere decir unas palabras», anunció, dando un paso al costado y haciendo un gesto para que ella tomara el podio. Jessica dudó, con las palmas sudorosas contra la madera. Edward le dio un leve asentimiento de aliento y ella encontró el valor para avanzar. «Hola», comenzó, su voz temblorosa. La sala cayó en silencio, la atención de docenas de ojos fijándose en ella. «Yo sé que algunos de ustedes probablemente piensan que todo esto es una especie de estafa, que estoy aquí para aprovecharme de Edward o conseguir algo que no merezco. Pero eso no es cierto». Su agarre en el podio se tensó mientras luchaba contra los nervios. «No pedí esto. Ni siquiera sabía que Edward era mi padre hasta hace poco. Pero ahora que lo sé, todo lo que quiero es la oportunidad de conocerlo, de entender la vida que perdí y la familia que nunca tuve». Su voz se hizo más firme mientras continuaba. «Sé que esto es complicado y sé que es difícil de creer. Pero la verdad es que soy Anna Miller y estoy aquí para recuperar lo que Angela Harris intentó robarme. Mi identidad, mi familia y mi futuro». La sala estalló en una ráfaga de preguntas, pero Jessica no se quedó para responderlas. Edward la guió fuera de la sala de conferencias, con su mano firme en su espalda, mientras entraban en un ascensor privado.
Estuviste increíble, dijo Edward, una rara sonrisa rompiendo su habitual semblante estoico. Jessica soltó una risa temblorosa. Sentí que me iba a desmayar. Te mantuviste firme, respondió Edward, y dijiste la verdad, eso es lo único que importa. Mientras las imágenes de la rueda de prensa comenzaban a circular en línea, Angela Harris se sentó en su casa segura con una expresión sombría. La apuesta que había hecho al filtrar la historia había salido espectacularmente mal. En lugar de sembrar dudas, había fortalecido el vínculo entre Edward y Jessica, haciéndolos una amenaza aún mayor. Su teléfono vibró y lo tomó para ver un mensaje de uno de sus pocos contactos restantes: están acercándose a Víctor. Es solo cuestión de tiempo. Angela maldijo en voz baja. Había esperado atar los cabos sueltos antes de que Edward y Richard pudieran conectar los puntos, pero su tiempo se estaba agotando. Si encontraban a Víctor Álvarez, todo su castillo de naipes se derrumbaría. Richard Hayes estacionó su auto frente a un taller mecánico destartalado en un pequeño pueblo del interior. El letrero descolorido sobre la puerta decía Red Álvarez Auto Repairs. Entró, con el tenue olor a aceite de motor y grasa llenando el aire. Detrás del mostrador estaba un hombre mayor, con rasgos curtidos y manos encallecidas, que frunció el ceño cuando Richard se acercó. «¿Víctor Álvarez?», preguntó Richard, su tono firme pero no confrontacional. «¿Quién lo pregunta?», respondió el hombre, con un tono teñido de sospecha. «Me llamo Richard Hayes», dijo Richard, mostrando su insignia de investigador. «Estoy aquí por un accidente que ocurrió hace 20 años, el accidente de los Miller». Los ojos de Víctor brillaron con reconocimiento, pero rápidamente disimuló. «No sé de qué me está hablando». Richard colocó una carpeta sobre el mostrador, abriéndola para mostrar fotografías de los restos del accidente y una copia de los registros del orfanato. «Creo que sí sabe. Usted estuvo allí y salvó a una niña». Víctor se tensó, sus manos aferrándose al borde del mostrador. «No entiende», dijo en voz baja. «No tenía elección». «Entonces ayúdeme a entender», insistió Richard. «Cuénteme qué pasó». Víctor vaciló antes de dejar escapar un profundo suspiro. «Yo trabajaba para Angela Harris en ese entonces», admitió. «Ella me contrató para manipular el coche. No sabía para quién era. Solo hice lo que me pagó por hacer». «Y después del accidente», presionó Richard. «Cuando llegué y vi los restos, me di cuenta de que había una niña en el asiento trasero», dijo Víctor, su voz temblando. «No podía simplemente dejarla ahí, así que la saqué y la llevé al orfanato. Pensé que estaba haciendo lo correcto». «Lo estaba», afirmó Richard con firmeza. «Pero ahora necesitamos su ayuda para llevar a Angela ante la justicia». Víctor asintió, sus hombros cayendo. «Haré lo que pueda». Esa misma tarde, Richard llamó a Edward para informarle las novedades. Jessica, sentada cerca, escuchaba atentamente mientras Richard relataba la historia de Víctor. «¿Está dispuesto a testificar?», preguntó Edward. «Sí», respondió Richard, «pero Angela sabe que vamos tras él. Podría actuar en cualquier momento». «Entonces tenemos que actuar rápido», dijo Edward. «Quiero que la detengan antes de que pueda lastimar a alguien más». La voz de Jessica era firme cuando habló: «Terminemos con esto». Los planes cuidadosamente elaborados de Angela estaban desmoronándose y Edward y Jessica estaban listos para enfrentarla cara a cara. La batalla final se acercaba y esta vez no habría escapatoria. La mañana siguiente fue fresca y clara, pero la tensión en el ático de Edward era palpable. Richard había confirmado que Víctor Álvarez estaba listo para testificar, pero había un aire de urgencia. Angela Harris, sin duda, haría su último movimiento pronto. Edward, Jessica y Richard se sentaron alrededor de la mesa del comedor, trazando su estrategia. «Estará desesperada», dijo Richard. Su voz era medida pero firme. «Los animales acorralados son los más peligrosos. Necesitamos controlar la narrativa y hacerla sentir que no tiene salida». Jessica,
aunque todavía inquieta por la confrontación que se avecinaba, se enderezó en su silla. ¿Qué pasa si intenta huir de nuevo? No llegará lejos, respondió Edward. Hemos congelado la mayoría de sus activos y las autoridades ya están monitoreando a sus asociados conocidos. Pero necesitamos el testimonio de Víctor para cerrar el caso. Jessica asintió, su determinación endureciéndose. Entonces terminemos esto. Esa misma tarde, Edward y Jessica llegaron a una ubicación privada donde Víctor Álvarez estaba alojado bajo la protección de Richard. El rostro del mecánico estaba marcado por años de arrepentimiento y sus ojos delataban una profunda tristeza mientras lo saludaba. Señor Miller, comenzó Víctor con voz ronca, lo siento por todo. Si hubiera sabido lo que Angela estaba planeando, nunca habría participado. Edward extendió su mano, su expresión era inescrutable. Salvaste a mi hija, dijo simplemente. Por eso siempre estaré agradecido. La mirada de Víctor se dirigió hacia Jessica y su voz se suavizó. No sabía tu nombre entonces, pero siempre me pregunté qué te había pasado. Me alegra que estés viva. Jessica esbozó una pequeña sonrisa. Gracias, dijo, por darme una oportunidad. Víctor asintió, pero antes de que pudiera decir más, el teléfono de Richard vibró. Miró la pantalla, su expresión se endureció. Es Angela, dijo, sosteniendo el teléfono. Está en movimiento, dirigiéndose a una de sus casas seguras en Jersey. Edward se levantó abruptamente. Vamos. La casa segura era un almacén en ruinas en las afueras de Newark, con las ventanas tapiadas y su exterior envuelto en sombras. Edward, Jessica, Richard y un pequeño equipo de agentes de la ley se acercaron con cautela, sus pasos amortiguados contra el pavimento agrietado. Dentro, Angela Harris caminaba de un lado a otro, con su portátil emitiendo un tenue resplandor sobre un escritorio improvisado. Su compostura habitual se había fracturado, reemplazada por un aire de desesperación. Sabía que las paredes se cerraban a su alrededor, pero se negaba a caer sin luchar. El sonido de la puerta al abrirse la dejó paralizada. Sus ojos se dirigieron hacia la entrada mientras Edward aparecía en escena, su expresión fría e implacable. Angela, dijo, su voz cortando el silencio. Se acabó. Angela se enderezó, sus labios se curvaron en una amarga sonrisa. Así que el gran Edward Miller finalmente decidió confrontarme él mismo. ¡Qué noble! Jessica dio un paso al frente, su voz firme a pesar de la adrenalina que recorría sus venas. Intentaste matarme, dijo, fijando la mirada en Angela. Robaste mi vida. La sonrisa de Angela se desvaneció por un instante antes de recomponerse. No se suponía que sobrevivieras, dijo con frialdad. Eso fue un error de cálculo, nada más. El puño de Edward se apretó a su lado, pero su voz permaneció controlada. Y ahora responderás por todo lo que has hecho, el sabotaje, las mentiras, las vidas que destruiste. Angela soltó una risa amarga. ¿Crees que has ganado? Incluso si caigo, tu preciosa compañía nunca se recuperará del escándalo. Pasarás el resto de tu vida tratando de limpiar el desastre. Edward se acercó más, su mirada imperturbable. Esto no se trata de la compañía. Se trata de justicia, por Ana, por Jessica y por cada vida que pisoteaste. Antes de que Angela pudiera responder, el sonido de las sirenas llenó el aire. Su expresión se endureció mientras agentes de la ley irrumpían en el almacén con las armas desenfundadas. Se acabó, Angela, dijo Richard mientras se adelantaba. Estás bajo arresto. Los ojos de Angela recorrieron la habitación, buscando una salida, pero no había ninguna. Levantó las manos lentamente, sus labios torciéndose en una sonrisa desafiante. ¿Creen que esto me detendrá? Edward dijo con voz resoluta, he sobrevivido a cosas peores, pero no esta vez. Mientras Angela era escoltada con esposas, Jessica se paró junto a Edward, su corazón latiendo con fuerza.
La confrontación había sido más intensa de lo que anticipaba, pero comenzó a sentir una sensación de cierre en su interior. «Lo lograste», dijo mirando a su padre. Edward negó con la cabeza. «Lo logramos», corrigió, suavizando su tono. Juntos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales y atención mediática. El testimonio de Víctor fue fundamental para asegurar la condena de Angela y su imperio se derrumbó bajo el peso de sus crímenes. Para Edward y Jessica fue una victoria arduamente conseguida, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el ático, Edward le entregó a Jessica un sobre grueso. «¿Qué es esto?», preguntó, abriéndolo con cuidado. «Son los papeles oficiales para restaurar tu nombre», dijo Edward con una pequeña sonrisa. «Eres Anna Mellor otra vez, si así lo deseas». Jessica miró los papeles, su corazón hinchado de emoción. «Lo deseo», dijo suavemente, «pero sigo siendo Jessica también. Ambas partes de mí importan». Edward asintió, su orgullo evidente. No lo tendría de otra manera. En los meses siguientes, Jessica y Edward trabajaron juntos para lanzar una fundación en nombre de Anna. La organización se enfocó en apoyar a huérfanos y niños en hogares de acogida, asegurando que tuvieran los recursos y oportunidades que Jessica nunca tuvo al crecer. En la ceremonia de inauguración, Jessica se paró junto a Edward, su corazón lleno mientras hablaba a la multitud. «Esto no se trata solo de mí», dijo. «Se trata de dar a otros la oportunidad que se me dio, de encontrar su lugar, su familia y su futuro». Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, pero para Jessica, el verdadero triunfo fue el vínculo que había reconstruido con su padre. Cuando la ceremonia terminó, Edward colocó una mano sobre el hombro de Jessica. «Tu madre estaría orgullosa», dijo. Jessica sonrió, las lágrimas llenando sus ojos. «Eso espero». Juntos caminaron hacia el futuro, su vínculo más fuerte que nunca, decididos a convertir el dolor del pasado en esperanza para otros.